Bueno, entrando entonces en el tema que nos ocupa en esta mañana, sabiendo que arrancamos o tenemos un viaje por delante, ¿no es cierto? Hay que recorrer el 2025. Yo quiero compartirle algo que nació en mi corazón, ¿sí? Y me he visto tan identificado con este texto que le pido que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 10 al versículo 22. Génesis, capítulo 28, del versículo 10 al versículo 22. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted me siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Génesis 28, del 10 al 22. ¿Tenemos todos? Hago la lectura, me sigue por favor con atención, con reverencia. Dice así: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, déjeme ponerle un poquito en contexto, ¿no? Este viaje que estaba haciendo Jacob. Jacob, junto con su hermano Esaú, hijos de Isaac y Rebeca, habían crecido ya y tenían que tomar un rumbo, ¿sí? Esaú había ya mostrado malas decisiones en su vida, tomando mujeres que no eran del pueblo de Dios, de los hebreos en aquel entonces, conocidos así. Y Isaac le insta a Jacob y le dice: Mi hijo, te pido un favor, por tu bien y por el mío, más por el tuyo que por el mío. Por favor, no tomes mujeres que no sean de nuestra familia, de nuestra descendencia. Es decir, no se refería a mantener una estirpe racial, ni mucho menos. A lo que se referían todos estos padres de la antigüedad, estos patriarcas, era a que mantengan una misma costumbre, una misma cultura y sobre todo una misma creencia en un solo Dios. Por eso era la advertencia, ¿sí? La advertencia, ya le digo, no era para mantener una estirpe, no era por mantener una raza, no era de ningún modo. Era por cuestión hábitos, costumbres, por cuestión cultura y sobre todo por el aspecto espiritual. Entendemos, obviamente, que en esa época había muchos pueblos, tribus, no podemos decir naciones. Había muchos pueblos y cada pueblo, principalmente aquellos que se asentaban en algún lugar, la tierra estaba por ser llenada y sojuzgada todavía, cada pueblo que se asentaba tenía sus creencias espirituales, unas peores que otras. La tendencia natural del ser humano hacía que ellos en su creatividad inventen dioses, inventen ritos, inventen sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces Dios había escogido a Abraham para que su descendencia le sirva, le siga y Dios pueda manifestarse
en la descendencia de Abraham. Y por eso hay esta advertencia, ¿no? que hoy está bastante quedada de menos, inclusive, de decir, por favor, entre cristianos, ¿sí? No te juntes con gente que puede contaminarte, que puede apartarte, que puede alejarte, que tenga costumbres diferentes, que tenga hábitos diferentes, que tenga creencias diferentes, o que crea en aparentemente nuestro mismo Dios, pero a su manera. Dice, con esas personas no te juntes, ¿no? Entonces Isaac le había dicho eso a Jacob y le dice, mijo, por favor, ten cuidado en este sentido, así que yo te ruego que tú vayas a donde están los descendientes de tu madre, Rebeca, allá en Padam Aram, ¿sí? Y le dice, anda allá para que de ahí escojas una mujer de tal manera que ella sea tu ayuda idónea y te encamine en los caminos del Dios de nuestros padres Isaac y Abraham, ¿sí? Ese era el contexto, más o menos, de este viaje que aparece en el versículo 10. ¿Sí? ¿Por qué me permití tomar este texto? Porque el nombre de esta prédica se llama Un viaje por comenzar. ¿Sí? Un viaje por comenzar. Este viaje, al igual que el nuestro que arrancamos hoy en el 2025, como la mayoría de los viajes, es incierto. Es incierto, ¿sí? Tiene una meta, tiene un objetivo. La de él era llegar a Harán. Tiene un propósito. En el caso de él, una de las decisiones más trascendentes en la vida. Es más, creo que es la segunda decisión más importante en la vida, que es conseguir cónyuge. Es súper importante. No el hecho de conseguir, sino a quién se consigue como cónyuge. Tanto el hombre respecto de la mujer y viceversa, la mujer respecto del hombre. Porque una equivocación en ese sentido puede terminar siendo fatal, no solo para el que se equivoca, sino para su entorno. Un hijo o una hija mal casada, con una persona que tenga hábitos y costumbres diferentes, que no sean temerosos de Dios, que crean a Dios a su manera o que simplemente no crean en Dios. Eso es sufrimiento, eso es dolor, eso es amargura, eso es tristeza, para el que escoge o la que escoge mal y para los que estamos alrededor de ellos, ¿no? Entonces, por eso le hacía hincapié y por eso nosotros debemos insistir, a pesar de que hoy los jóvenes ya no tienen por costumbre obedecer, ya pasa la cédula a ser mayores de edad, más aún cuando ganan 4 centavos, ya creen que pueden hacer lo que les da la gana y no hacen caso, ¿no es cierto? Y los primeros años en los que comienzan a decidir sobre sus vidas se sienten únicos, ¿no? Y que creen que todos los presupuestos que hacemos los viejos, de que mijito, mijita, te puede ir mal, piensa bien, escoge bien, obedece, me haz así, manéjate de este modo, y nos demuestran en los primeros años que ellos son soberanos y que pueden hacerlo todo y no les pasa nada. El problema es que la vida no se acaba a los 30, ni a los 40. El problema es que con el tiempo la vida pasa factura cuando se toman decisiones malas, como cuando se toman buenas, ¿no? Entonces, este era un viaje que estaba por comenzar, así le llamé a la prédica, ¿sí? El viaje de él, como el viaje nuestro en el 2025, es incierto. Obviamente hay una meta, la meta de él era llegar a Param, pero esa meta implicaba tomar decisiones trascendentales, porque él iba en busca de una pareja, de una descendencia que él iba a tener. No era solo el gustito de que, ay, cómo nos amamos. No. Él sabía que de su descendencia dependía la historia del mundo, en definitiva, ¿no? Entonces era una decisión súper importante. En nuestro viaje, ¿tendremos que tomar decisiones súper importantes? Claro que sí. Y déjeme decirle, a pesar de que muchos de nosotros, por el hecho de ser personas adultas, y cuando hablo de adultos no estoy hablando de los que superamos las 6 décadas, ¿no? Sino ya superado los 20, 25, creo que ya podemos considerarnos adultas, sabemos que las decisiones importantes requieren análisis, ¿sí? Reflexión, requieren prospección, o sea, saber qué puede pasar, avisorar un poco las consecuencias que pueden venir y saber que no va a ser fácil tomar esas decisiones. Es decir, habrán muchas circunstancias, muchísimas circunstancias que nos pongan en duda, que nos jalen, que nuestra parte pecaminosa que debería estar totalmente dormida, a veces se despierta para decir no. Entonces, sí,
¿Hay decisiones, habrán decisiones que tomar? Claro que sí. Él podía en el camino encontrar una linda chica, claro que puede encontrar en el camino, por supuesto, ¿sí? Él podía desviarse a donde de hecho se conocía que habían muchas mujeres lindas y fáciles, claro que podía. Su hermano lo hizo, su hermano Esaú tomó esa decisión, ¿sí? Importándole poco la recomendación de sus padres. Entonces, que hay incertidumbre en los viajes, sí, sí hay incertidumbre, no obstante de que podamos y debemos tener los objetivos claros. ¿Qué más le pasó a él en el viaje? Bueno, lo que quizás podría suceder en nuestras vidas, o a lo mejor tendría que suceder en nuestras vidas. Apenas comienza el relato del viaje de Jacob, dice que él llegó a un lugar donde ya era tarde en la noche. No se sabe si es que él viajaba acompañado o solo, ¿sí? Lo normal era que viaje acompañado, más aún cuando eran viajes largos, ¿sí? Con el peligro que esto implicaba. Pero el relato nos hace notar, nos hace creer, no por eso digo que él viajaba solito, nos hace creer que parece que estaba solo, ¿sí? Porque en su relato no involucra a nadie más. Entonces dice que él llegó a ese lugar, se acomodó ahí, cogió una piedrita, le puso de almohada, y yo por eso duermo sin almohada, porque para dormir con una piedra prefiero dormir sin almohada, y soñó, y se llegó a un cierto lugar, y soñó. Cuando habla de soñar, yo sí quisiera dejar muy en claro, ¿sí?, los sueños y los orígenes, o las fuentes de donde provienen los sueños, ¿no es cierto? No voy a decir porcentajes, porque sería atrevimiento de mi parte, pero sí tengo que decirle de dónde provienen los sueños. Los sueños provienen de nuestros anhelos, de nuestras expectativas, de lo que queremos, ¿no es cierto? De lo que nuestra mente está llena cuando estamos conscientes, es decir, cuando estamos despiertos. Entonces, de pronto, yo sueño que compro una linda casa, o que viajo, o sueño tal cosa, o sueño mucho en mis deudas, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque eso es lo que acapara nuestra mente en nuestro tiempo de conciencia. Entonces, lo más probable es que nuestros sueños, aquellos que terminamos acordándonos, porque hay unos que soñamos y después no nos acordamos, no sé si le pasa a usted, pero la mayor cantidad de sueños que tenemos y que los identificamos, que los recordamos, provienen en gran parte de lo que está ocupada nuestra mente durante el día, ¿no es cierto? Y de los anhelos, de las expectativas que tenemos, o de los temores también, ¿no es cierto? Entonces a veces uno tiene temor de ser despedido del trabajo y sueña que le despiden, sueña un montón de situaciones. Entonces eso es propio del ser humano. La segunda fuente de los sueños, ¿sí?, es el diablo, ¿sí? Entonces el diablo se sirve de nuestro estado de inconsciencia muchas veces, cogido de nuestros pensamientos y de nuestros errores y equivocaciones, para poner esos sueños. Entonces ahí es cuando soñamos con la mujer del prójimo, ahí es cuando soñamos con excesos, ahí es cuando soñamos con cosas que nos despertamos y dice, qué lindo sueño que tuve, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con una santidad, con una integridad, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de esos sueños, y que hay veces que personas vienen y me dicen, pastor, yo he estado soñando que me caso con Miss Universo. ¿Qué quiere decir eso? Que estás en pecado. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, muchos también de los sueños que tenemos son dados por el diablo, pero el diablo se sirve de los pensamientos pecaminosos y de las acciones pecaminosas y de las decisiones pecaminosas que en conciencia las tomamos. Amén. Ya. Qué bueno que al menos solo una persona me entendió. Y un grupo, entiendo yo, o un porcentaje, entiendo yo, minoritario de sueños son los que provienen de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los sueños de Dios? Los que tienen un respaldo en la palabra, los que nos conducen hacia los propósitos de Dios, ¿no? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, últimamente he estado soñando en un Mercedes-Benz del año de tales características, creo que es de Dios, porque Dios no se glorifica en nada si es que yo tengo un Mercedes-Benz del año de $200,000. Entonces yo no puedo decir que esos sean sueños de Dios, que está bonito, que hasta puedo alcanzar lo que quiera, pero de Dios no es. Cuando yo sueño que me redarguyen de mi pecado,
y un sueño me atormenta por mis malas decisiones, ese puede ser un sueño de Dios. Porque Dios quiere corregirnos, Dios quiere enderezar nuestra senda, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Entonces es fácil identificar cuáles son los sueños y de dónde vienen, ¿no es cierto? Ya sea de nuestra propia naturaleza humana, de acuerdo a lo que pensamos o nos ocupamos durante nuestro tiempo de conciencia, mientras estamos despiertos, del enemigo cuando nos quiere hacer tropezar y pone deleites en nuestras vidas, ¿sí? O aspiraciones que no corresponden, o de Dios. Aquí era uno de Dios. ¿Cómo saber? ¿Cómo Jacob supo que era un sueño de Dios? Porque había una escalera que subía al cielo. Vea, eso no es suficiente, ¿no? Sino porque efectivamente él sueña que había una escalera que estaba desde el piso, llegaba hasta el cielo, que en la parte superior de la escalera estaba Dios y que había ángeles que subían y bajaban. Todo eso no corrobora que era de Dios, ¿sí? En primera instancia. Eso es lo que él soñó. Pero cuando oye una voz que le repite lo que estaba dicho antes y que ya estaba escrito, que Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una descendencia, y te voy a dar una descendencia grande como las estrellas del mar, como la arena de las estrellas del cielo, como la arena del mar, y voy a hacer de esa descendencia muy próspera, y te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Como eso ya estuvo dicho de parte de Dios antes, entonces cuando oye él esas palabras dice: ah, es de Dios este sueño. Entonces usted también lea bastante la Biblia y va a ver que hay muchos sueños de los que uno puede corroborar si son o no de Dios, cuando tenemos un conocimiento bíblico. Amén. Y él recibe este sueño, y en ese sueño oye esta voz que dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, y le repite la promesa que le había dado. Si algún augurio se pudiera dar a inicios de un año, sería una bendición integral como esta, ¿no? O sea, ¿qué más pudiera recibir un ser humano? Primero, que Dios le hable y que le diga: yo te voy a dar una tierra a la cual tú te puedes expandir al norte, al sur, al este y al oeste, y te voy a dar una descendencia cual hablé a tus antecesores, a tu abuelo y a tu padre, y yo te voy a guardar y te voy a proteger, y en esta tierra donde tú estás yo te voy a volver a traer, y yo me voy a encargar de eso. ¿Qué bendición más grande puede tener uno? Ninguna, ¿no es cierto? Porque obviamente los planes y propósitos de Dios son perfectos, ¿sí? Su voluntad es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios allá en Romanos. Entonces, él recibe, imagínese semejante bendición, semejante promesa de parte de Dios. Pero esto estaba sujeto a su obediencia, ¿no es cierto? Le habla de expandir su territorio, el que él estaba. Le habla de que Dios le va a guardar, de que le va a proteger. El versículo que yo puse o que mandé a los chats que tengo, y si usted quiere que le sume a una lista de difusión, hágame conocer su número telefónico para ponerle ahí, ¿no? Porque el versículo 15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, tremenda bendición, no solo que le dice: a ti te voy a dar la tierra, a tu descendencia, yo voy a cuidarte y yo voy a estar contigo y yo te voy a proteger. No creo que haya mayor bendición, y en nuestro caso un mayor deseo, ¿no? Que yo pueda haberme parado aquí y antes de comenzar la prédica decirle: hermanos, yo deseo que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios les bendiga, que Dios les prospere, y que Dios se encargue de proteger sus vidas de todos los males, acechanzas que hay, tanto físicos como espirituales, para que sean guardados y protegidos, de que Dios les va a cumplir esa parte. Entonces, ¡wow! Pastor, ¿y de dónde se saca eso? De 28:15 de Génesis. Amén, ya. Entonces, esta bendición que le había dado, esta promesa, que era una bendición maravillosa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, y que ahora le era repetida de manera directa a él, Dios le dice: hazlo esto. Entonces él se despierta, ¿sí? Y en esa época era muy común hacer este tipo de ritos, ¿no? De dejar una señal constante de lo sucedido, de lo ocurrido, y sobre todo del compromiso que se adquiría en ese momento. Entonces él dice que se despertó, tomó la piedra que había tomado como almohada, le ungió, le regó aceite, ¿sí?
y dijo, esta va a ser una señal. Esta va a ser una señal. Yo reconozco que el sueño que acabo de tener proviene de Dios. Reconozco que ese sueño es para mí. Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, tengo plena constancia, ¿sí? Así que yo voy a hacer algo que es muy necesario en esa época y siempre. Y que yo le invito para que así arranquemos el año 2025, este viaje que está por comenzar. Qué mejor que arrancar en medio de las incertidumbres. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero arrancar con la seguridad que solo en Cristo Jesús podemos tener, haciendo un voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa que hacemos nosotros a Dios, o por un favor recibido o por un favor esperado. Ese es un voto, ¿sí? Es un compromiso, es una responsabilidad que yo adquiero delante de Dios. Es una promesa, es un ofrecimiento que yo le hago a Dios, que obviamente sé que le va a agradar, ¿sí? Entonces le digo, Dios mío, yo me quiero comprometer contigo. No sé qué le pueda decir usted hoy en la mañana, que es el primer culto dominical del año. No sé qué le podamos decir. Estamos en los primeros días del mes de enero. Y decirle, no sé, se me ocurre, Dios mío, yo te prometo. Yo hice un voto al mes y medio de haber llegado a los caminos de Dios. Lo hice un 31 de diciembre del año 1991. Yo llegué el 17 de noviembre del 91 a los caminos de Dios, por vez primera a la iglesia, a la iglesia Centro de Adoración Cristiana. Y el 31 de diciembre yo hice un voto, que por la misericordia y el favor de Dios, hasta hoy lo he cumplido. ¿Sí? Dije, nunca más vuelvo a fumarme un tabaco. Y el 31 de diciembre de 1991 me fumé el último, no sé cuántos me pegué en ese día, normalmente eran 4 o 5 que me fumaba diariamente. Dije, este es el último día que yo fumo un tabaco. Y él había prometido a Dios antes, inclusive antes de que el Señor me rescate en su misericordia, le había dicho, nunca más me pego una gota de trago, ¿sí? Porque mis últimos tragos, que fueron en junio de ese año, casi acaban con mi vida matrimonial. Entonces, el susto, dije nunca más, pero luego tuve la fortaleza que Cristo Jesús me da. Y hasta el día de hoy lo he cumplido. Nunca más me he pegado ni una pitada. Es más, aborrezco el humo del tabaco. ¿Sí? Tengo que llamar la atención a una persona que me dijeron que la semana anterior estuvo fumando junto al hermano de los bizcochos. Estoy pendiente de que venga para llamarle la atención. Si le quiere botar humo, vaya a la estación del tren. Acá no, esto es iglesia. Y todo es iglesia. Todo el perímetro es iglesia, no solo este espacio. ¿Sí? Entonces, hice yo ese voto y lo cumplí, gracias a Dios. Y lo cumplí. Entonces, no sé qué se le ocurre a usted hacer un voto, ¿sí? Pero uno que vayamos a cumplir, no un voto emocional. Entonces, decir, Señor, y el voto es a Dios, ¿sí? Porque en cambio el compromiso que adquirimos con las personas se llama pacto, que es diferente, ¿no? El pacto es un compromiso igualmente que se adquiere, pero que tiene responsabilidades mutuas. Entonces yo voy a hacer un pacto con ustedes de predicarles los domingos y voy a hacer mi mejor esfuerzo por predicarles con una autoridad que respalde mi testimonio, ¿sí? Y ustedes se comprometen en venir todos los domingos. Ese es un pacto, por ejemplo, ¿sí? Pero el voto es con Dios, ¿sí? Y hay un compromiso de parte del ser humano basado no en que Dios haga su parte, sino basado en la confianza en Dios. Entonces ese es el voto. Él hizo un voto. ¿Cuál fue el voto de él? Vea, después de recibir semejante promesa, dice, te voy a dar lo que prometí a Abraham, a Isaac, a tus padres, ¿sí? Él bien podía haber hecho un gran voto, ¿no? Y él dice, no, Señor, si tú me das el cuidado para llegar a donde quiero llegar, la comida que no me falte y el vestido que me proteja, estoy hecho, Señor. No te pido más. No te pido grandezas, riquezas, nada. ¿Sí? Sosténme hasta llegar. Y cuando llegue y se presenten las oportunidades, ¿sí? Y si en tu misericordia soy bendecido, soy prosperado, voy a diezmar. Pero no quiero topar ese tema para que no se me malinterprete, ¿sí? Entonces le dice, el diezmo para esa época no era un mandamiento, ¿sí? No, ni siquiera había la tribu de Leví, ni siquiera tenía los hijos Jacob, ¿no? Porque luego se les da en el trayecto de Egipto
a la tierra prometida, ahí se les da las leyes, y ahí hay una de estas, ¿no? Entonces aquí no, aquí era un compromiso, un anhelo, un deseo, una responsabilidad que él por cuenta propia quiso adquirir. Entonces yo digo, ¿qué voto podríamos hacer, no? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, un voto y decir, a ver, pregunto, ¿cuántos quieren prosperidad en sus vidas? En todo lo que implica prosperidad, ¿no? Que no es solo la parte económica. La parte económica es una consecuencia, ¿sí? Entonces sería bueno buscar versículos que hablen de prosperidad, ¿no es cierto? De bienestar. Por ejemplo, hay unos versículos bien bonitos que se encuentran allá en Efesios y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y te vaya bien en la vida. ¿Quién no quiere tener días largos y que esos días le vayan bien en la vida? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi voto? Honrar a mi papá y a mi mamá. Sí, al menos quienes son hijos de familia, ¿sí? Porque los hijos que ya tomamos la decisión de formar nuestras propias familias, obviamente ya no estamos en ese nivel de sujeción. Siempre debemos honrarles, pero ya no estamos en ese nivel de sujeción, de obediencia, porque ya no dependemos enteramente de ellos. Pero los que dependen, sería lindo, ¿no? A la juventud, cuando uno tiene entre los 15 y 30 años y todavía es hijo de familia, y que pueda decir, Dios mío, yo quiero días largos y que me vaya bien en la vida, que aunque muchos jóvenes tratan de salir del país porque no hay oportunidades, yo aquí tenga trabajo, sea que por cuenta propia o en relación de dependencia, tú me bendigas, Señor. Así que yo te prometo obedecerles a mis papás. Sería lindo, ¿no? Un voto de esa naturaleza. ¿Y sabe quiénes decimos amén? Los papás. Y los hijos, ya soy grande, yo puedo hacer lo que yo quiera. A mí déjenme con mi novio y los dos ya sabremos lo que hacemos. ¿Sí? No es así, pues no. No es así. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina fracasan con títulos, con posgrados, con maestrías, con diplomados y fracasan en la vida. ¿Por qué? Porque olvidaron hacer un voto que es un mandamiento que contiene promesa. ¿Sí? ¿O por qué no, por ejemplo, hacer un voto, quienes ya somos casados, y decir, este año yo voy a controlar mi carácter, porque me he dado cuenta y reconozco con humildad que mi carácter ha provocado muchos conflictos. Y como yo soy el bravo de la casa, no solo que yo genero el conflicto por mi mal carácter, por mis reacciones inadecuadas, por mi necedad, por mi testarudez, así que voy a hacer el compromiso y te pido, Dios mío, que me ayudes a callarme. No a ser mudo, que es diferente. A callarme, a controlar. ¿Sí? Qué lindo voto, ¿no? ¿Y cuál será la recompensa de ese voto? Paz. Paz. Armonía. A lo mejor hasta recuperamos parte del amor perdido. ¿O no? Creo que no les gustó. Estoy proponiendo, porque yo les digo, ¿qué voto piensa hacer? Y me quedan viendo. Entonces yo estoy proponiendo los votos. ¿Sí? O tal vez vea un voto, no sé, ¿no? Que diga, este año sí porque sí, voy a comprometerme con la iglesia para servir, ¿no es cierto? Y en la sensatez no vamos a decir, a la salida le cojo al pastor y le digo, pastor, tranquilo, yo le voy a apoyar, el próximo domingo predico yo, porque la respuesta es jamás, ¿no es cierto? Pero sí puede decir, voy a comenzar por el principio. Voy a sumarme a una célula, a una enseñanza bíblica, a un taller. Voy a tratar de tener un mayor conocimiento. Voy a hacer un voto de leer la Biblia todos los días. Voy a hacer el voto de orar todos los días. ¿No? Y no me quede viendo como todos los días. Porque imagínese que usted haga un voto, diga, voy a comer 2 veces a la semana. Muere. Resulta que la palabra de Dios es el alimento espiritual de nuestra vida. Y si usted come 2 veces a la semana, o una, cuando le dan la comida en la boca, que es el domingo, se muere de inanición. Y a la vuelta de la esquina, desaparece de en medio del pueblo. Y aparece en el mundo, a lo mejor con regocijo, en jolgorio, feliz de la vida.
pero hemos vuelto a morir espiritualmente cuando Dios nos dio vida, cuando estábamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, votos para hacer con Dios, vea, ¿no? Aquí yo digo, destaco esto y no me voy a detener en esto. O esta porción y el voto que hace Jacob es tan clarificador en cuanto a las finanzas, por ejemplo, que es algo que nos afligen tanto, ¿no? Dice, yo diezmo con el propósito de recibir el sustento. Amén. Yo no le voy a mentir, yo no le voy a engañar, diciéndole, en la medida de que usted dé, y si da hoy, en esta mañana, me da $200,000, va a ver cómo Dios le multiplica al ciento. Es mentira, es falso. Pero el diezmo es una seguridad que nosotros tenemos en Dios, de que no va a faltar el pan de cada día. Él dice, si tú me das alimento, vestimenta y me cuidas en el viaje, voy tranquilo, de todo lo que tú me des, yo voy a diezmar. Entonces el diezmo es eso, ¿no? Primero es un mandamiento, que como todos los otros mandamientos, si quiere lo cumple, si no, no lo cumple. Yo no estoy atrás del adúltero diciéndole, vea, no le sea infiel. No, tampoco tengo que estar atrás del diezmo. Yo no estoy atrás del mentiroso diciendo, ve, habla verdad, déjate de cosas. Tampoco estoy atrás de la chismosa, que también es pecado, ¿no? En Levítico dice que no andemos chismeando en medio del pueblo, diciendo, vea, no chismee, no esté dando like, no se meta en las redes. No estoy atrás de nadie, tampoco estoy atrás del diezmo. Porque es un mandamiento como el que quiere honrar padre y madre, honra. El que quiere diezmar, diezma. El que no quiere, no diezma, y el que no quiere, no honra. El que quiere ser fiel es fiel, y el que quiere ser adúltero es adúltero. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, no hay que perseguir a la gente para que cumpla un mandamiento. Él lo hizo así. Dijo, yo me comprometo a hacer esto a cambio de que tú me sustentes. Amén. Sí, ya habrá oportunidad de hablar un poco más al respecto, tomando desde el mandamiento, el porqué del mandamiento y bajo qué condiciones. ¿Qué es necesario saber? ¿Sí? ¿Cuál es el voto para ir terminando, para ir concluyendo nuestra segunda charla del año, primer domingo del 2025? En este viaje que está por comenzar, ¿qué queremos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué aspiramos? ¿Cuáles son los sueños? Identificar cuál es el sueño, de dónde proviene. ¿Sueño de prosperidad puede ser de Dios? No es de Dios, pero Dios puede respaldar, claro que sí. ¿Sí? Porque yo no voy a ser mentiroso y hasta antibíblico en decir, Dios mío, yo quiero hacer un voto de pobreza, porque como soy el siervo de la iglesia, soy un hijo que está a tiempo completo para servirte, voy a hacer el voto de pobreza. Ni los que hicieron lo cumplen, pues no. Son multimillonarios los que hacen el voto de pobreza. Entonces, a lo mejor yo tengo un sueño de prosperidad, ¿sí? Viene de Dios. Si es que es prosperidad del alma, con seguridad viene de Dios. Si es que es prosperidad financiera, lo más probable es que no sea de Dios. Pero Dios puede respaldar un sueño, sí puede respaldar. ¿Cómo sé si respalda o no? En el camino. En el camino. Si en el camino voy en obediencia, procurando santidad, alejándome de lo malo, buscando lo bueno, buscándole a Dios todos los días, ¿puede darse? Sí puede darse. Porque la palabra de Dios dice allá en el libro de los Salmos, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, ¿va a ser todo lo que yo le pido? No va a ser todo lo que yo le pido, va a ser todo lo que me conviene. Y Dios, que sabe mi corazón, que sabe mis pensamientos, que se ha basado en mis decisiones, pues Él sabrá si es que quizás algún anhelo del corazón me concede o no me concede, ¿sí? Pero al menos lo que necesitamos para vivir y brillar, hacer brillar la luz de Cristo en nuestras vidas, ahí sí Dios nos va a respaldar. Arranquemos bien en este viaje, piense bien cuál es el voto que lo haga y por favor, todo lo que prometa Dios, como dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.
que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre